Miguel abrió el frigorífico y sacó un paquete de salchichas cubiertas por una fina capa de escarcha. El aire frío le golpeó el rostro, trayendo consigo el aroma del cocido de ayer. En el reloj daban las 6:30 de la tarde, y tras la ventana ya se espesaban los crepúsculos otoñales, tiñendo el cielo de tonos gris sucio. Carmen debería haber llegado hace una hora, pero el teléfono, que descansaba sobre la mesa de la cocina junto a la taza de café matutino a medio terminar, permanecía obstinadamente silencioso y sin esperanza. «Cristina, ¿vas a cenar?», gritó hacia el pasillo, su voz rebotando como un eco contra las paredes del piso de 2 habitaciones en el 4º piso de un edificio de bloques. «Sí, papá», llegó la respuesta desde el cuarto de su hija, donde tras la delgada pared sonaba música suave y se oía el crujir de páginas de libros de texto. Puso la vieja sartén de hierro fundido en la cocina y encendió el gas. Las llamas azules lamieron irregularmente el fondo ennegrecido por el tiempo de la vajilla, creando el familiar sonido silbante. Las salchichas, liberadas del envoltorio de celofán, chisporrotearon al contacto con el metal caliente, desprendiendo grasa que comenzó a crepitar alegremente y salpicar hacia los lados. Miguel encendió mecánicamente la campana extractora, aunque sabía que funcionaba a medias desde hacía 2 años. El aroma de la carne frita fue llenando lentamente la cocina, mezclándose con la fragancia del aire vespertino que se filtraba por la ventana entreabierta. Tras la pared los vecinos encendieron el televisor y los sonidos sordos de otras series se filtraron en su vivienda. La puerta de entrada se cerró de golpe con su característico sonido metálico, que hizo temblar los cristales de las ventanas. Carmen pasó a la cocina sin quitarse la chaqueta azul marino de mangas gastadas y dejó el bolso sobre la mesa junto al salero y la pila de facturas sin abrir de los servicios comunitarios. «Otra vez cocinando salchichas», dijo, mirando la sartén con expresión de cansancio mezclado con ligera irritación. «Cristina necesita alimentarse bien». Su voz sonaba uniforme, sin entonaciones especiales, pero Miguel captó en ella esa nota de descontento que había aparecido en sus conversaciones hacía varios meses. Carmen parecía agotada, bajo los ojos se marcaban ojeras oscuras, el cabello se había despeinado ligeramente y la blusa blanca se había arrugado durante la larga jornada laboral. ¿Y qué es alimentarse bien? Miguel removió las salchichas con una espátula de madera, tratando de no levantar la mirada hacia su mujer. «Prometiste estar a las 6. Se nos alargó el claustro», pronunció, dirigiéndose hacia el fregadero. Abrió el agua y del grifo salió con esfuerzo chirriante un hilo delgado. El nuevo director decidió revisar todo el programa educativo. Estuvimos hasta las 6:30, discutiendo no sé qué metodologías innovadoras. Carmen se lavó con agua fresca, borrando del rostro las huellas del maquillaje y el pintalabios. En el espejo encima del fregadero se reflejaba su cara cansada, en la que se marcaban claramente las arruguitas en las comisuras de los ojos, aparecidas en los últimos años. «Mañana traeré la compra, prepararé algo como Dios manda», añadió, secándose las manos con la toalla de florecitas. «Unas albóndigas o un guiso». En ese momento apareció en el umbral de la cocina Cristina con zapatillas de casa en forma de conejitos divertidos y pantalones de chándal que le habían quedado un poco cortos. La niña había crecido durante el verano, y Miguel se sorprendía cada vez al notar cómo cambiaba, volviéndose más adulta y pensativa. «Mamá, ya estás en casa», sonrió, y su rostro se iluminó con alegría sincera. «¿Qué tal en el cole? ¿Otra vez ese director nuevo fastidiando a todo el mundo?». «Bien», respondió Carmen brevemente, secándose la cara con la toalla de rizo. «Siéntate a cenar, ahora me cambio». Se dirigió hacia la salida de la cocina, pero se detuvo en el umbral, como si quisiera decir algo. Sin embargo, solo se encogió de hombros y salió, sin besar a su hija, como hacía antes. Sus pasos se desvanecieron en el fondo del piso, donde se cerró de golpe la puerta del dormitorio. Miguel sintió como algo se contraía dolorosamente en el pecho. Repartió las salchichas doradas en los platos. Puso sobre la mesa el pan en la panera de plástico, sacó del frigorífico la mostaza y el ketchup en tubos. «Está cansada», le dijo a Cristina, aunque nadie había pedido explicaciones. Las palabras sonaron poco convincentes incluso para él mismo. «Lo sé, papá», respondió la hija en voz baja, sentándose en su lugar habitual en la mesa. En su voz no había reproche, solo comprensión, que parecía demasiado adulta para una niña de 12 años. Cortó cuidadosamente la salchicha con el cuchillo, untó el pan con mostaza y se puso a comer, mirando de vez en cuando hacia la puerta por la que se había ido su madre.
Cenaron los dos solos bajo el tic-tac silencioso del reloj de pared con cuco, que Carmen había traído una vez de un viaje de trabajo a Alemania. Tras la ventana se encendieron las farolas, iluminando el patio, donde los últimos transeúntes se apresuraban a casa después de la jornada laboral. Carmen no volvió a la cocina. Al día siguiente Miguel despertó a las 6:30 de la mañana por el sonido del despertador, que hacía tic-tac en la mesilla de noche desde hacía 15 años. Carmen ya se estaba preparando para el trabajo, estaba de pie ante el espejo en el estrecho recibidor y se aplicaba pintalabios en los labios con movimiento habitual y practicado. Llevaba puesta la misma blusa blanca que ayer, solo que ahora planchada y fresca. ¿Llevarás a Cristina al colegio?, preguntó, sin girarse, siguiendo mirando su reflejo. En el espejo él veía su perfil, severo y concentrado. Una vez encontró atractiva esa expresión, ahora le parecía distante. Tengo turno desde las 8, respondió Miguel, poniéndose el uniforme de trabajo. Ella irá sola, ya tiene 12 años. Bien. Carmen cogió el bolso del suelo, comprobó si estaban todos los documentos en su sitio. Por la noche me retrasaré, tenemos inspección del distrito. No me esperes para cenar. La puerta se cerró con el mismo sonido metálico que ayer. Miguel se quedó en el piso, lleno del silencio matutino. Cristina aún dormía tras la delgada pared, faltaba media hora para que se levantara. Oía su respiración uniforme y de vez en cuando palabras ininteligibles que llegaban a través del sueño. Preparó café instantáneo en su taza favorita con la inscripción El mejor papá, regalo de Cristina el pasado cumpleaños, y se sentó a la mesa de la cocina. Tras la ventana comenzaba un día normal, los vecinos paseaban perros en la pequeña zona entre las casas, alguien se apresuraba hacia la parada de autobús, agitando un maletín, escolares uniformados caminaban sin prisa por la acera. La vida fluía pausada y predeciblemente, como un río en cauce tranquilo. El sol matutino se abría paso entre las nubes ligeras, tiñendo el mundo de tonos dorados suaves. En el alféizar había una maceta con geranios, que una vez plantó Carmen, y ahora la flor se estiraba hacia la luz, sacando nuevas inflorescencias rojas brillantes. Cristina despertó exactamente a las 7, como siempre. Su reloj biológico funcionaba con la precisión de un mecanismo suizo, incluso los fines de semana rara vez dormía más tiempo. Se lavó en el baño, se cepilló los dientes, se peinó cuidadosamente el largo cabello castaño y se lo trenzó en una trenza pulcra. Se puso el uniforme escolar, pichi azul marino y blusa blanca, que Carmen había planchado la noche anterior. Desayunaron en silencio, ella comía avena con mermelada de frambuesa, él terminaba el café frío y revisaba las noticias matutinas en el teléfono. Tras la ventana pasó un autobús, llevándose al trabajo a los vecinos de su casa. Papá, ¿por qué mamá se retrasa tanto ahora?, preguntó Cristina, recogiendo los libros de texto en la mochila gastada, heredada de su prima. Miguel levantó la mirada de la pantalla. En la pregunta de su hija no había preocupación directa, más bien curiosidad infantil mezclada con ligera ansiedad. Mucho trabajo, respondió, tratando de hablar con seguridad. El curso acaba de empezar, siempre en septiembre hay mucho lío con los profesores. Entiendo, asintió, abrochando la mochila en todas las cremalleras. Pero Pilar dice que su madre después del trabajo siempre se apresura a casa. Aunque tenga mucho trabajo. Dice que la familia es más importante. Estas palabras hirieron a Miguel, pero no lo demostró. Colgó la mochila de su hija en los hombros, le arregló el cuello de la blusa. Cada uno es diferente, dijo. Lo importante es que mamá trabaja por nosotros. Sí, claro, acordó Cristina, pero en su voz sonó una nota de inseguridad. Hasta luego, papá. Nos vemos por la noche. Adiós. Estudia bien. La acompañó hasta la puerta, miró por la mirilla cómo bajaba por la escalera, y solo entonces volvió a la cocina. El piso se vació, llenándose de ese silencio especial que hay solo en casas donde la gente vive cerca, pero no junta. Miguel lavó los platos, limpió cuidadosamente la mesa y la cocina, hizo las camas en el dormitorio y el cuarto infantil. En el dormitorio sobre la mesilla de noche de Carmen había libros de pedagogía y un cuaderno con apuntes, escrito con su letra cuidadosa. Sin querer echó un vistazo al cuaderno y vio planes de clases, listas de alumnos, anotaciones sobre reuniones de padres. Todo parecía normal, profesional. Se preparó para el trabajo, se puso el uniforme de técnico de reparaciones, cogió el termo con té y los bocadillos que había preparado por la noche. Una mañana normal, como había habido muchas,
pero por alguna razón hoy parecía especialmente pesada. En la fábrica el día transcurrió en la rutina habitual, revisión del equipo en el taller número 3, donde había máquinas viejas de producción soviética, elaboración de informes diarios sobre el estado técnico de los mecanismos, reunión con la dirección en el despacho asfixiante del director. Los compañeros discutían el partido de fútbol de ayer entre el Real Madrid y el Barcelona, se quejaban de los precios crecientes de los productos y servicios comunitarios, hacían planes para el próximo fin de semana. Miguel participaba en las conversaciones a medias, asentía en los momentos apropiados, a veces insertaba frases indefinidas, pero sus pensamientos estaban lejos. Pensaba en que necesitaba comprar productos de camino a casa, en cómo ayudar a Cristina con los deberes, en por qué Carmen se había vuelto tan distante. ¿Cuándo empezó esto? ¿Hace un mes? ¿2? ¿O tal vez él simplemente no se había dado cuenta antes? La jornada laboral se alargaba infinitamente. Miguel cambiaba rodamientos, cambiaba aceite en las máquinas, comprobaba el funcionamiento del sistema de ventilación. Sus manos trabajaban automáticamente, con destreza profesional acumulada durante años de trabajo, pero la mente vagaba por algún lugar aparte. Por la noche pasó por el supermercado conocido y llenó un carrito completo, carne fresca para albóndigas, patatas nuevas, leche en paquetes azules, pan negro que le gustaba a Cristina, manzanas y plátanos, yogures, un paquete de queso fresco. En la caja delante de él había una pareja joven, un chico de unos 25 años y una chica un poco menor. El chico la abrazaba por los hombros, le susurraba algo al oído, ella se reía de su broma, apretándose más contra él. Miguel los miraba y trataba de recordar cuándo fue la última vez que vio a Carmen tan despreocupada, riéndose de corazón. En la memoria surgían momentos separados, su boda hace 13 años, el nacimiento de Cristina, los primeros años de vida en común, cuando soñaban con el futuro y hacían planes. Pero todo aquello parecía tan lejano, como si hubiera pasado a otras personas. En casa le esperaba Cristina. Estaba sentada en el escritorio de su cuarto, colgado de pósters de estrellas del pop y dibujos que había hecho en los cursos inferiores. Ante ella había un cuaderno abierto de matemáticas, lleno de cifras y figuras geométricas. ¿Qué tal en el cole?, preguntó Miguel, colgando la chaqueta. Bien, respondió, sin apartar la vista del problema. En lengua saqué un sobresaliente por la redacción sobre las vacaciones de verano. Doña Esperanza dijo que tengo buen estilo. Muy bien. Se alegró sinceramente. ¿Y mamá no ha llamado? No. Cristina por fin levantó la cabeza del cuaderno. Papá, ¿puedes ayudarme con geometría? No entiendo cómo construir estos ángulos con el compás. Parece que lo explicaron en clase, pero aún así no lo entiendo. Miguel se acercó a su hija y miró el libro de texto. La página estaba llena de triángulos, circunferencias, teoremas complejos y demostraciones. Todo esto lo había estudiado en el instituto hace 30 años, en tiempos en que aún llevaba pañuelo de pionero y soñaba con ser cosmonauta. Los fundamentos de geometría los recordaba vagamente, pero lo suficiente para el programa escolar. Ahora lo resolveremos, dijo y se sentó junto a su hija. La siguiente hora la pasaron inclinados sobre el cuaderno. Miguel explicaba los principios de construcción de ángulos, mostraba cómo sujetar correctamente el compás, cómo trazar circunferencias de radio dado. Cristina captaba rápidamente las explicaciones, hacía preguntas inteligentes que le obligaban a esforzar la memoria y recordar conocimientos escolares. Gracias, papá. Ahora está todo claro, dijo, cerrando el cuaderno. Explicas muy bien. A lo mejor deberías hacerte profesor. Miguel se rió. Ya es tarde para eso. Y además no es lo mío. ¿Vamos a preparar la cena? Por supuesto. ¿Hacemos albóndigas y freímos patatas? Yo ayudo. Fueron a la cocina, donde aún olía a café matutino y salchichas de ayer. Cristina se puso a pelar patatas, manejando el cuchillo con precaución, pero con seguridad. Miguel sacaba del frigorífico carne, cebolla, pan para las albóndigas, encendió la vieja picadora, que funcionaba con un chirrido metálico característico. Trabajaban coordinadamente, casi sin palabras, entendiéndose con media mirada. Cristina cortaba la patata en rodajas uniformes, él preparaba la carne picada, añadiendo pan empapado en leche, sal, pimienta, cebolla finamente picada. Tras la ventana se espesaban los crepúsculos, se encendían las luces en las ventanas de las casas vecinas. Papá, ¿te acuerdas de cómo mamá y yo hicimos empanadillas el año pasado para Año Nuevo?
Preguntó Cristina, encendiendo el gas bajo la sartén. Salieron tan graciosas, torcidas y desiguales, pero muy sabrosas. Miguel se detuvo, sosteniendo en las manos un trozo de carne picada. No recordaba tal episodio. El año pasado en las fiestas navideñas él trabajaba en turno de noche. Tal vez fue precisamente entonces, cuando llegaba a casa cansado y se acostaba inmediatamente. Me acuerdo, mintió, sintiendo una punzada de conciencia. Salió muy bien. Sí, mamá decía que aprendió de la abuela Pilar, tu madre. Contaba qué buena ama de casa era la abuelita, como cocinaba de rico. Lástima que casi no me acuerdo de ella. La madre de Miguel murió cuando Cristina tenía solo 4 años. La anciana logró encariñarse con la nieta, a menudo se quedaba con ella cuando los padres jóvenes trabajaban. Cristina recordaba solo momentos fragmentarios, las manos de la abuela, que olían a harina, cuentos antes de dormir, tartas dominicales de repollo. Te quería mucho, dijo Miguel, formando albóndigas con la carne picada. Siempre decía que eras una niña lista, guapa. Prepararon la cena, hablaron de todo un poco, del colegio, de los compañeros de clase de Cristina, de planes para el fin de semana. La niña contaba sobre su mejor amiga Pilar, con quien había sido amiga desde primer curso, sobre la nueva profesora de inglés, que exigía aprender 10 palabras nuevas cada día. Miguel escuchaba y entendía que estos minutos eran los más luminosos de su día. Con su hija podía ser el mismo, no fingir, no buscar palabras. Ella lo aceptaba tal como era, un simple técnico de fábrica, que ama a su familia y trata de hacer todo correctamente. Carmen llegó a las 9:30 de la noche, cuando ya habían cenado y Cristina estaba sentada en su cuarto, leyendo un libro sobre aventuras de jóvenes detective. Miguel lavaba los platos, escuchando las noticias nocturnas en la vieja radio, que solo sintonizaba 2 emisoras. ¿Qué tal?, preguntó, oyendo los pasos familiares en el recibidor. Cansada, respondió brevemente Carmen, pasando junto a él hacia el frigorífico. Esta inspección nos tiene hartos a todos. El director corre como loco, exige que todo esté perfecto. ¿Qué había para cenar? Albóndigas con patatas. Te he dejado en el horno bajo papel de aluminio. Gracias. Sacó el plato y lo puso en el microondas. ¿Y Cristina qué tal? ¿No ha dado guerra? Bien. Sacó un sobresaliente en lengua por la redacción. Y estuvimos repasando geometría, ahora entiende cómo construir ángulos. Bien. Carmen se sentó a la mesa y empezó a comer, mirando al plato. Mañana también me retrasaré. Las reuniones de padres empiezan este año antes de lo habitual. Miguel se secó las manos con la toalla y se volvió hacia su mujer. Comía en silencio, mecánicamente, como cumpliendo una función necesaria. El cabello se había despeinado ligeramente durante el día, en el rostro se leía cansancio, pero algo más, distanciamiento, que había aparecido recientemente y cada día se hacía más notable. ¿Por qué no te coges un día libre?, propuso, sentándose enfrente. Podríamos ir a algún sitio toda la familia. A la casa de campo de tus padres o al parque de atracciones. Cristina lleva tiempo pidiendo. No tengo tiempo, respondió Carmen, sin levantar los ojos del plato. Ahora tenemos mucho lío, el nuevo director exige un montón de informes, estamos rehaciendo toda la documentación. Tal vez más adelante. Entiendo, dijo Miguel en voz baja. Quería añadir algo más, tal vez preguntar sobre lo que pasaba, por qué se había vuelto tan distante, pero no encontraba las palabras. O tal vez tenía miedo de oír la respuesta. Ya no hablaron más. Carmen terminó, lavó el plato y se fue al dormitorio, alegando dolor de cabeza y la necesidad de prepararse para las clases del día siguiente. Miguel se quedó en la cocina, terminando el té frío y escuchando la radio, donde sonaban viejas canciones de los 80. El sábado por la mañana, cuando tras la ventana por fin salió el sol después de varios días lluviosos, Carmen anunció que iba a cursos de perfeccionamiento al Instituto Pedagógico. ¿Todo el día?, preguntó Miguel, untando mantequilla en el pan fresco que había comprado la noche anterior en la panadería. Hasta la noche seguro, respondió, recogiendo documentos en la carpeta de cuero, regalo de los compañeros por su cumpleaños. Tal vez me retrase, si hay clases prácticas. ¿Llevarás a Cristina al cine o a algún sitio? Necesita más diversión. Por supuesto. Miró a su hija, que estaba sentada a la mesa en pijama con ositos y masticaba soñolienta un bocadillo con mermelada. ¿Quieres ir al parque?,
¿O al teatro de marionetas? Hay una función nueva sobre Cenicienta. Al parque, sonrió Cristina, animándose inmediatamente. Ahí han puesto tiovivos nuevos, dice Pilar, que son muy chulos. Y también hay camas elásticas. Carmen se preparaba cuidadosamente, como siempre, cuando iba al trabajo. Se puso un traje gris oscuro severo, se arregló cuidadosamente el cabello, se aplicó maquillaje discreto. Cogió la carpeta con documentos, cuaderno, bolígrafos. Todo parecía normal, profesional. Nos vemos por la noche, dijo, besando a Cristina en la frente. Pórtate bien. Adiós, mamá, respondió la hija. Que tengas suerte en los cursos. Carmen se fue a las 9 de la mañana y el piso inmediatamente se hizo más espacioso y luminoso. Miguel y su hija no tenían prisa a ningún sitio, desayunaron sin prisas, discutieron planes para el día. Tras la ventana piaban los pájaros, jugaban niños en el patio infantil, la vida fluía pausada y tranquila. ¿Papá, mamá va a menudo a cursos?, preguntó Cristina, untando tostada con mermelada de albaricoque. Antes los sábados estaba en casa, limpiábamos juntas, cocinábamos algo rico. Miguel reflexionó sobre esta pregunta. Efectivamente, antes Carmen rara vez se iba a algún sitio por trabajo los fines de semana. Los cursos de perfeccionamiento existían, pero no tan a menudo. Pero él no le daba especial importancia, cada año en educación traía sus cambios, nuevas exigencias. Es que ahora hay muchos cambios en el programa escolar, explicó, tratando de hablar con seguridad. Los profesores tienen que estudiar constantemente, dominar nuevas metodologías. No te preocupes, es temporal. Pero antes no iba tan a menudo, insistió Cristina. Y en general todo ha cambiado de alguna manera. Mamá se ha puesto triste. Estas palabras hicieron que Miguel mirara con más atención a su hija. Era una niña inteligente, observadora, se daba cuenta de lo que los adultos a veces preferían no ver. Los adultos a veces se cansan, dijo. Mamá ahora tiene un periodo difícil en el trabajo. Todo se arreglará. Espero que sí, respondió Cristina en voz baja. En el parque pasaron un día maravilloso. Se montaron en los nuevos tiovivos, que efectivamente resultaron impresionantes, brillantes, musicales, con diversas figuras de animales. Cristina se reía de alegría cuando giraban en el tiovivo de cadenas, elevándose alto sobre la tierra. Después comieron helado en un banco junto al estanque, dieron de comer a los patos con trozos de pan que Miguel había llevado previsoriamente de casa. Los patos se acercaban nadando, arrebatando la comida directamente de las manos, y Cristina gritaba de alegría. Papá, qué bien que hemos venido aquí, decía, abrazando su brazo. Hacía tiempo que no paseábamos juntos así. Cristina charlaba alegremente, contaba del colegio, de sus amigas, de qué quería ser cuando fuera mayor. Hoy soñaba con ser veterinaria, para curar animales, ayer quería ser profesora, como mamá, anteayer cosmonauta. Miguel escuchaba su charla y se alegraba de lo abiertamente que su hija se comunicaba con él, con qué facilidad compartía sus pensamientos y preocupaciones. En tales momentos se sentía un verdadero padre, una persona necesaria e importante en su vida. Papá, ¿eres feliz?, preguntó de repente, cuando estaban sentados en el banco junto al estanque, observando los patos nadando y las parejas que pasaban. La pregunta lo pilló desprevenido. Los niños a veces hacen tales preguntas que obligan a los adultos a reflexionar sobre cosas que prefieren no notar. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad, se encogió de hombros. Los padres de Pilar se ríen todo el tiempo en casa, bromean entre ellos. Cuando voy a su casa, allí siempre hay alegría. Y en nuestra casa se ha quedado como silencioso. Antes también nos reíamos, me acuerdo. Miguel no sabía qué responder. ¿Era feliz? ¿Cuándo se había planteado esta pregunta por última vez? ¿Tenía derecho a la infelicidad, cuando tenía trabajo, familia, techo sobre la cabeza? ¿O la felicidad es algo más grande? La felicidad es diferente, dijo finalmente, eligiendo las palabras con cuidado. No siempre se expresa en risas y bromas. Lo importante es que todos estamos sanos y juntos, nos queremos. Sí, acordó Cristina, pero en su voz Miguel oyó duda. Eso, claro, es lo principal. Calló, mirando el agua, donde se reflejaban las nubes y las copas de los árboles, luego añadió. Pero aún así me gustaría que en casa fuera más alegre. Que mamá sonriera, como antes.
Estas palabras quedaron en el aire, y Miguel entendió que su hija veía mucho más de lo que él pensaba. Y que era hora de dejar de fingir que todo estaba bien, cuando claramente no era así. El lunes por la noche, cuando tras la ventana ya se habían encendido las farolas y la ciudad se había sumergido en el ritmo pausado de los días laborables, llamaron inesperadamente a la puerta de su piso. El timbre sonó melodiosamente, no insistente, más bien cortés y delicado. Miguel se apartó de las noticias nocturnas, donde el locutor enumeraba con voz monótona los acontecimientos del día, y se dirigió hacia la puerta de entrada. Al abrir la puerta, vio a un hombre desconocido de estatura media con gafas cuidadas de montura metálica fina y chaqueta gris de buena calidad. El hombre parecía intelectual, manos cuidadas, corte de pelo pulcro, expresión tranquila de persona acostumbrada a trabajar con gente. Buenas noches, dijo el desconocido con voz agradable. Sergio Martín, psicólogo escolar. ¿Está en casa Carmen? Sí, por supuesto. Pase, respondió Miguel, apartándose y dejando entrar al huésped en el recibidor. Carmen, han venido del colegio. Carmen apareció desde la cocina, donde preparaba la cena, secándose las manos con la toalla de cuadros pequeños. Llevaba puesta una bata casera sobre la ropa, el cabello se había despeinado ligeramente, pero no parecía turbada por la visita inesperada. Don Sergio, buenas noches, dijo con ligera sonrisa. ¿Ha pasado algo en el colegio? Nada grave, tranquilizó el hombre, sacando de la cartera de cuero una carpeta cuidada con documentos. Documentos sobre adaptación de alumnos de quinto. Nuevas recomendaciones metodológicas. Necesito su firma para mañana por la mañana, el director exige entregar todo al distrito. Por supuesto, veamos. Pase a la cocina, propuso Carmen. ¿Tomará té? Acabo de hacer uno fresco. No me negaré, gracias. Si no es molestia. Miguel los acompañó con la mirada y pasó al salón al televisor, donde continuaban transmitiendo noticias. Se acomodó en su sillón habitual, pero sin querer escuchaba las voces apagadas que llegaban de la cocina, el tintineo de tazas, el crujir de papeles y la discusión pausada de asuntos escolares. El psicólogo hablaba en voz baja, profesionalmente, explicando algunos matices del nuevo programa de adaptación. Media hora después se cerró la puerta de entrada con el clic metálico habitual, y Miguel oyó los pasos de Carmen, volviendo a la cocina. ¿Quién era?, preguntó, cuando ella pasó junto al salón. Sergio Martín, psicólogo de nuestro colegio, respondió Carmen, deteniéndose en el umbral. Trabaja desde hace poco, pero ya se ha mostrado como buen especialista. Los niños se sienten atraídos hacia él, los padres confían. Entiendo. ¿Eran importantes los documentos? Sí, nuevas exigencias para el trabajo con alumnos de quinto. Ahora se presta mucha atención a la adaptación de los niños en el paso a la enseñanza media. Miguel asintió y volvió a ver las noticias. En la pantalla mostraban un reportaje sobre un accidente grave en la autopista federal, donde chocaron un camión y un coche. El locutor informaba impasible sobre los heridos y las causas del suceso. El martes Sergio apareció de nuevo, esta vez cerca de las 7 de la noche. Miguel abrió la puerta y vio al mismo hombre intelectual, ahora en chaqueta azul marino y con la familiar cartera de cuero al hombro. Buenas noches, saludó el psicólogo. Esta vez he traído manuales metodológicos para trabajar con adolescentes problemáticos. El director pidió informar urgentemente a todos los tutores. Perdone la molestia, se dirigió a Miguel con sonrisa de disculpa. Carmen tiene en clase una situación complicada con un alumno. Se requiere un enfoque especial. No pasa nada, el trabajo es trabajo, respondió Miguel, dejando pasar al huésped al piso. Pase, Carmen está en la cocina. Pasó al cuarto, donde sobre el escritorio había planos del nuevo equipamiento que necesitaba estudiar para el día siguiente. Pero no lograba concentrarse, sin querer escuchaba la conversación en la cocina. Otra vez tomaban té, pero esta vez hablaban notablemente más bajo que en la visita anterior. Miguel oía solo frases sueltas que llegaban a través de las paredes delgadas: enfoque individual, problemas familiares, atención especial, apoyo psicológico. Las voces sonaban concentradas, profesionales, a veces Carmen se reía bajito por alguna réplica del compañero. Esta semana Miguel trabajaba en turno de día y llegaba a casa exactamente a las 6 de la tarde, cuando en la calle solo empezaban a encenderse las primeras luces. El jueves subió la escalera conocida, abrió la puerta con llave y encontró en casa solo a Cristina, que estaba sentada en el escritorio y escribía cuidadosamente algo en el cuaderno de lengua.
Hola, hijita, saludó, colgando la chaqueta en el armario. ¿Dónde está mamá? Estaba en casa, pero se fue al trabajo otra vez, respondió Cristina, sin apartar la vista del cuaderno. Dijo que otra vez se retrasaría. Que unos documentos urgentes necesita preparar para el claustro de mañana. ¿Y ese psicólogo ha venido hoy? ¿Sergio? Sí, hace como 2 horas, Cristina levantó la mirada del libro de texto y dejó el bolígrafo. Estuvieron hablando mucho tiempo de asuntos del colegio. Algo sobre nuevos métodos de enseñanza y trabajo con alumnos problemáticos. ¿Y qué piensas de él? Un hombre normal, se encogió de hombros la hija. Educado, habla con calma. Me preguntó qué tal en el colegio, si me gusta estudiar, si hay problemas con los compañeros. Preguntas normales que los adultos hacen a los niños. Miguel asintió y fue a cambiarse al dormitorio. Abriendo el armario, notó una blusa de Carmen que no había visto antes. Azul claro, de tela cara, con botones nacarados cuidados y cuello elegante. Parecía nueva y claramente costaba cara. Seguramente Carmen la había comprado recientemente, tal vez para el comienzo del curso. El viernes Carmen llegó a casa a las 7:30. Lo que era bastante tarde incluso para su horario tenso. Pasó a la cocina y se sentó a la mesa, sin quitarse siquiera el abrigo gris oscuro que llevaba cuando hacía fresco. Ha sido una semana dura, dijo cansada, frotándose las sienes con los dedos finos. En el colegio es un caos. Nuevas exigencias, rehacer documentos, reuniones infinitas. ¿Qué ha pasado exactamente? Miguel apagó el televisor, donde daban un talk show nocturno, y se volvió hacia su mujer de frente. El nuevo director don Rafael decidió rehacer completamente todos los programas de trabajo de acuerdo con los últimos estándares federales, explicó Carmen, quitándose el abrigo y colgándolo en el respaldo de la silla. Para el lunes. ¿Te imaginas qué volumen de trabajo? Efectivamente es mucho, acordó Miguel, entendiendo lo que significan tales prisas en el trabajo. ¿Os las arregláis? A duras penas. Menos mal que Sergio ayuda. Entiende perfectamente los estándares educativos modernos, conoce todas las exigencias. Sin el seguro que no habríamos terminado a tiempo. Miguel asintió. Conocía bien cómo sucede en cualquier trabajo, cuando la nueva dirección pone plazos irreales y exige lo imposible. En tales situaciones hay que trabajar horas extras, fines de semana, pedir ayuda a los compañeros. ¿Tal vez el sábado y el domingo trabajas en casa? Propuso. En casa es más tranquilo, nadie molesta, puedes concentrarte. No, no se puede, negó con la cabeza Carmen. Necesito manuales especiales y libros metodológicos de la biblioteca del colegio. No los dan para casa. Tendré que ir al colegio. Entiendo. Bueno, el trabajo exige sacrificios. El sábado por la mañana, cuando tras la ventana aún colgaba niebla ligera, que anunciaba un día otoñal cálido, Carmen se preparó especialmente cuidadosa. Se puso un traje azul marino severo, se arregló cuidadosamente el cabello, se aplicó maquillaje discreto pero cuidadoso. Cogió el bolso voluminoso con documentos y varios manuales. Hoy debería terminar la parte principal del trabajo, dijo, abrochando el bolso. Volveré por la noche, no antes de las 7. Bien, respondió Miguel. Cristina y yo nos ocuparemos del piso, hace tiempo que no hacemos limpieza general. Carmen se fue exactamente a las 9 de la mañana y Miguel con su hija se quedaron solos en el piso, lleno de luz solar matutina. Decidieron ocuparse seriamente de las tareas domésticas, lavaron todas las ventanas hasta la transparencia ideal, aspiraron cuidadosamente las alfombras de cada cuarto, ordenaron las cosas viejas acumuladas durante meses en el trastero pequeño. Papá, ¿te acuerdas de cómo mamá y yo hicimos limpieza general la primavera pasada? Preguntó Cristina, colocando cuidadosamente libros en el estante en el orden correcto. Fue muy divertido. ¿Cuándo fue exactamente? Preguntó Miguel, tratando de reconstruir en la memoria los acontecimientos primaverales. En mayo, creo. Mamá puso música alta, canciones viejas que le gustan. Bailamos con trapos y fregonas, como en las películas. Nos reímos, cantamos. Fue muy divertido, nada como trabajo. Miguel frunció el ceño, esforzando la memoria, pero no podía recordar tal episodio. Tal vez ocurrió cuando él trabajaba en turno de noche o estaba de viaje en otra fábrica. En los últimos años había tenido muchos viajes de trabajo. Bien que fuera divertido,
dijo, sintiendo una punzada de conciencia por haberse perdido ese momento de felicidad familiar. Es importante que incluso las tareas domésticas den alegría. Sí, es verdad, acordó Cristina, pero en su voz sonó ligera tristeza. Y ahora mamá está siempre seria, preocupada. Ni en casa se relaja. En ese momento en el pasillo sonó el viejo teléfono de disco, heredado de los padres de Miguel. La llamada fue larga, insistente. Miguel se secó las manos del polvo y descolgó el auricular. ¿Miguel? Hola, soy Dolores, se oyó la voz conocida de la vecina. ¿Estás en casa? ¿Puedo pasar un minutito? Por supuesto, doña Dolores. Pasa, la puerta está abierta. 5 minutos después la vecina Dolores Herrera, mujer de unos 50 años con cara redonda bondadosa y cabellos que empezaban a encanecer, estaba en su recibidor con un tarro de 3 litros de mermelada casera en las manos. En el tarro había pegada una etiqueta cuidada con la inscripción Ciruela 2023. Ayer estuve todo el día haciendo mermelada de ciruela, explicó con sonrisa. La cosecha este año ha sido excelente. Decidí obsequiar a los vecinos, que a nosotros solos tanto no nos lo comemos. Muchas gracias, muy oportuno, agradeció Miguel. Pase a la cocina. ¿Está Carmen en casa? No, en el trabajo, rehaciendo documentos, respondió, llevando a la vecina a la cocina. El nuevo director los tiene a todos agobiados, exige reescribir todos los programas. ¿Trabajar en sábado? Levantó la ceja sorprendida Dolores, poniendo el tarro sobre la mesa junto al azucarero. Eso ya es demasiado. Ni en nuestros tiempos pasaba eso. Bueno, ahora las exigencias son altas. Modernizan la educación, introducen nuevos estándares. Dolores pasó más adentro en la cocina y se sentó a la mesa. Era vecina de mucho tiempo, vivía en su casa ya 20 años, conocía muchas familias, estaba al corriente de noticias y acontecimientos locales. Cristinita, hola, guapa, se dirigió a la niña. ¿Qué tal en el colegio? Te has hecho muy mayor, no se puede apartar la vista. Bien, tía Dolores, respondió Cristina, acercándose. Estudio bien, en todas las asignaturas notables y sobresalientes. Qué lista, elogió Dolores. Alegría para los padres. Calló, mirando la cocina, luego se dirigió a Miguel. Oye, ¿no tendrás por casualidad tacos para estante? Decidí colgar una estantería nueva en el baño para cositas, y no tengo suficiente herraje. En la tienda piden una barbaridad por esas piezas. Por supuesto, tengo. Muchos diferentes, respondió Miguel. Ven, te enseño lo que hay. Pasaron al trastero pequeño, donde en estantes metálicos había cajas con herramientas, recambios, todo tipo de cosas domésticas pequeñas. Miguel sacó una caja grande de zapatos, llena de tacos, tornillos, pernos de diferentes tamaños. Coge los que necesites, dijo, tendiendo la caja a la vecina. Si necesitas algo más para reparaciones, pregunta. Tengo de todo. Gracias, me sacas de apuros, agradeció Dolores, eligiendo los herrajes necesarios. Eres buena persona, Miguel. Siempre ayudas, no dejas a nadie en apuros. Calló, dando vueltas en las manos al taco, luego añadió con precaución en la voz. Dime, ¿no te cansas de ocuparte solo de Cristina? Llegar a la casa, cocinar, ayudar con los deberes. Para un hombre es difícil todo eso. ¿Por qué solo? Se sorprendió Miguel. Carmen simplemente ahora trabaja mucho, el nuevo director es exigente. Pero esto es temporal, hasta que se adapten al nuevo régimen. Bueno, claro, por supuesto, asintió Dolores, pero en su tono Miguel captó una nota de duda. Es que últimamente te veo a menudo yendo al supermercado con Cristina, paseando por el barrio. Antes salíais más en familia. Es que Carmen tiene ahora mucha presión en el trabajo. Ya sabes cómo son las cosas en los colegios. Lo sé, asintió la vecina. Bueno, si necesitas cualquier cosa, aquí me tienes. Te ayudo en lo que pueda, no tengas reparo en pedirme. Después de que se fuera, Miguel reflexionó sobre sus palabras. Era cierto que las últimas semanas se había quedado solo con Cristina más a menudo. Pero era natural, Carmen tenía un periodo difícil en el trabajo, nuevas exigencias, carga adicional. Era temporal, en cuanto todo se arreglara, la vida volvería a su cauce habitual. Por la noche, cuando tras la ventana se encendieron las luces y en la calle empezó a hacer fresco, Carmen volvió a casa notablemente cansada.
Inmediatamente pasó al salón, se dejó caer en el sofá y se quitó los zapatos de tacón bajo que usaba para trabajar. ¿Qué tal? ¿Has conseguido hacer mucho? Preguntó Miguel, dejando el periódico que estaba leyendo en el sillón. Los documentos están casi listos, respondió, masajeándose los pies. He reelaborado la parte principal, solo falta editarlo definitivamente y darle formato. Mañana lo termino. ¿Entonces el domingo también tendrás que ir al colegio? Sí, pero será poco tiempo. Un par de horas como mucho. Necesito darle el formato final e imprimirlo todo. En ese momento salió de su cuarto Cristina en pijama casero con gatitos. Parecía lista para dormir. El cabello recogido en una trencita. Mamá, por fin estás en casa, dijo con alegría y se acercó a Carmen, claramente dispuesta a abrazar a su madre. Espera, no te acerques, estoy toda polvorienta de la biblioteca del colegio, la apartó Carmen suave pero firmemente. Mejor vete a dormir, ya es bastante tarde para tu edad. Vale, mamá, respondió Cristina, y su voz se hizo notablemente más baja. Buenas noches. Buenas noches, cariño. Cristina se fue a su cuarto, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Miguel y Carmen se quedaron solos en el salón, iluminados solo por la luz de la lámpara de pie y el parpadeo del televisor. ¿Tomamos un té? Propuso Miguel, sintiendo la necesidad de llenar de alguna manera la pausa que se había creado. ¿O vas a cenar? He hecho albóndigas, están en la nevera. Gracias, pero estoy muy cansada, respondió Carmen, levantándose del sofá. Mejor me acuesto directamente, mañana tengo que madrugar otra vez. Me está matando la cabeza con estos documentos. Se levantó y se dirigió lentamente al dormitorio, cojeando ligeramente del cansancio. Miguel se quedó solo en el salón, escuchando cómo tras la pared roncaba la nevera y hacían tic-tac el reloj de la pared. La semana siguiente Sergio empezó a aparecer en su casa casi todos los días, lo que ya se había convertido en algo habitual. Unas veces traía nuevos manuales metodológicos y exigía conocimiento urgente, otras pasaba a recoger a Carmen de camino a algún claustro o seminario, otras venía a comentar casos complicados en el trabajo con alumnos. Qué cómodo que viváis cerca, comentó Miguel el miércoles por la noche, cuando el psicólogo había venido una vez más a buscar a su mujer. Sí, la verdad es que ha sido una suerte, asintió Sergio, abrochándose la chaqueta otoñal. De mi casa a la vuestra son solo 5 minutos andando tranquilamente. Esto ayuda mucho en el trabajo, especialmente cuando hay que acordar algo urgente o comentar algún tema. El hombre seguía pareciéndole a Miguel absolutamente normal y corriente. Estatura media, voz tranquila, modales educados. Siempre hablaba en voz baja, con dignidad, sin gestos innecesarios. Miguel no veía en él nada especial o sospechoso, un trabajador escolar normal, cumpliendo concienzudamente con sus obligaciones. El viernes por la noche, por vieja costumbre, se sentaron en la cocina a la mesa grande. Ella corregía un montón de cuadernos de alumnos, tachando errores con bolígrafo rojo y poniendo notas, él estudiaba literatura técnica sobre el nuevo equipamiento que pensaban instalar en la fábrica. Carmen, ¿qué te parece si en las vacaciones de otoño nos vamos de vacaciones? Preguntó, sin apartar la vista del esquema de un mecanismo complicado. Hace tiempo que no vamos a ningún sitio toda la familia. A Cristina también le vendría bien descansar del colegio. ¿Cuándo exactamente? Preguntó ella, levantando la vista del siguiente cuaderno con letra infantil torcida. En las vacaciones de otoño de noviembre. Podríamos irnos al sur, mientras allí aún hace calor. O a casa de tus padres al pueblo. Cristina hace tiempo que no ve a los abuelos. No sé, Miguel, respondió Carmen indefinidamente, volviendo a inclinarse sobre los cuadernos. Ahora tengo muchísimo trabajo, proyectos nuevos. No estoy segura de poder cogerme vacaciones. ¿Y en verano entonces? ¿Lo planificamos para el año que viene? Hasta el verano queda mucho. Ya veremos cuando se acerque, cómo esté la situación. La conversación se cortó naturalmente y volvieron a sus ocupaciones. Carmen corregía concentrada los trabajos de los alumnos, Miguel trataba de entender los planos técnicos. Tras la ventana caía una lluvia fina otoñal, golpeando el cristal. Por cierto, Sergio es realmente un especialista muy bueno, dijo Carmen al cabo de unos minutos, como continuando alguna conversación interior. Sí. Respondió Miguel, levantando los ojos del libro. Un psicólogo muy competente.
Entiende perfectamente la psicología infantil, sabe encontrar el enfoque a los adolescentes más difíciles. Con los padres también se lleva estupendamente, siempre encuentra las palabras adecuadas. Lástima que haya tan pocos profesionales así en los colegios. Está bien cuando en su sitio trabajan verdaderos especialistas, asintió Miguel. Es útil tanto para los niños como para facilitar el trabajo a los profesores. Sin duda, asintió Carmen. Por cierto, ha propuesto hacer un seminario especial para todos los profesores de nuestro colegio. Sobre métodos modernos de trabajo con adolescentes problemáticos y niños de familias desestructuradas. Suena útil y de actualidad. Sí, yo también lo creo. Nos faltan esos conocimientos a todos nosotros. Recogió cuidadosamente los cuadernos corregidos en una pila ordenada y se levantó de la mesa, estirándose después de estar tanto tiempo sentada. Me voy a dormir, mañana tengo que madrugar otra vez, dijo, guardando el bolígrafo rojo en el estuche. Sábado, pero tengo que ir al colegio a clases de apoyo con alumnos atrasados. Vale, yo también voy pronto, respondió Miguel. Solo termino este capítulo. Carmen se dirigió al dormitorio y Miguel se quedó en la cocina rodeado del silencio nocturno. Terminó el té frío, escuchando cómo tras la pared rugía monótonamente la nevera y de vez en cuando crepitaba la calefacción. Tras la ventana siguió lloviznando, difuminando las luces de las farolas y creando en el cristal dibujos caprichosos de gotas de agua. Pasó poco tiempo. Miguel metió la llave en la cerradura y la giró silenciosamente. En la fábrica había habido una avería eléctrica, el turno se canceló a las 12:30 de la noche. En casa todos deberían estar durmiendo. En el recibidor vio una chaqueta masculina desconocida en la percha. Azul marino, con apliques de cuero. Al lado había unos zapatos que nunca había visto. Miguel se quitó los zapatos y los puso junto a los ajenos. En el piso reinaba el silencio, pero del dormitorio llegaba un susurro amortiguado. Fue por el pasillo de puntillas. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, por la rendija se filtraba la luz de la lámpara de la mesilla. Miguel empujó la puerta. Carmen estaba tumbada en la cama. A su lado, abrazándola por los hombros, estaba Sergio. Hablaban en voz baja de algo, sin darse cuenta de que se había abierto la puerta. Miguel se quedó inmóvil en el umbral. La escena ante él le parecía irreal, como si estuviera viendo una película. ¿Qué está pasando?, pronunció. Carmen gritó y se incorporó de un salto en la cama, tapándose con el edredón. Sergio se levantó de un brinco y se abalanzó sobre la ropa esparcida por el suelo. Miguel, puedo explicártelo todo, empezó Carmen. Miguel entró silenciosamente en el cuarto. Sergio trataba de ponerse la camisa, pero Miguel lo agarró por el hombro y tiró de él hacia sí. Largo de mi casa, gruñó. Sergio se zafó y retrocedió hacia la ventana. Escucha, podemos hablar como personas adultas. Miguel amagó un golpe. Sergio se apartó, pero perdió el equilibrio y se estrelló contra la mesilla de noche. El vaso de cristal con agua cayó al suelo y se hizo añicos. Miguel, para, gritó Carmen. Sergio agarró los pantalones y corrió hacia la puerta. Miguel se lanzó tras él, pero tropezó con el borde de la alfombra. La alfombra se corrió a un lado, dejando al descubierto el parqué. Sergio salió disparado al pasillo, poniéndose los pantalones sobre la marcha. En el recibidor agarró la chaqueta y los zapatos. Espera y verás, gritó Miguel, lanzándole los calcetines y el cinturón. La puerta de entrada se cerró de golpe. Miguel se quedó en el pasillo, respirando agitadamente. Miguel volvió al dormitorio. Carmen estaba sentada en el borde de la cama, envuelta en una bata. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Miguel, escúchame, empezó con voz temblorosa. ¿Qué voy a escuchar?, señaló la cama revuelta. Todo está clarísimo. ¿No es lo que piensas? ¿No es lo que pienso? Miguel se acercó más. ¿Y qué es entonces, según tú? Carmen sollozó y se limpió la nariz con la manga de la bata. Entre nosotros hace tiempo que todo terminó. Vivimos como extraños. Pues había que haberlo dicho, no montar espectáculos con retrasos en el trabajo. No quería hacerte daño. ¿No querías hacerme daño? Miguel se rió, pero la risa sonó malvada. Has traído a tu amante a nuestra casa, a nuestra cama. Perdóname. Es demasiado tarde para pedir perdón.
Miguel se acercó al armario y sacó una maleta grande de viaje. Recoge tus cosas. ¿Qué? Carmen levantó los ojos llorosos. Recoge tus cosas y vete. Ahora mismo. Miguel, podemos hablarlo todo, encontrar una solución. ¿Qué solución? Abrió el armario y empezó a tirar su ropa sobre la cama. Ya has elegido. ¿Y qué pasa con Cristina? Cristina se queda conmigo. Es mi hija. ¿Y dónde está tu hija ahora, mientras tú te divertías con tu amante? Se ha quedado a dormir en casa de una amiga. Carmen lloró más fuerte, pero empezó a meter cosas en la maleta. Le temblaban las manos. Miguel pasó a la cocina y se sentó a la mesa. En la cocina había una cazuela con sopa fría, en el fregadero platos sin lavar. Una noche familiar normal que había terminado en desastre. Al cabo de media hora Carmen salió del dormitorio con la maleta en las manos. Tenía los ojos rojos, el cabello revuelto. ¿A dónde voy a ir? Preguntó en voz baja. No es problema mío. Vete con Sergio. Miguel, pero no se puede así. Se puede. Se levantó y abrió la puerta de entrada. Lárgate. En el piso de al lado sonó música. Por lo visto, los vecinos no dormían. Vamos, vete, dijo Miguel. Carmen se acercó a la puerta, se detuvo en el umbral. Te llamaré mañana. No hace falta. Miguel. No quiero oír nada. Salió al rellano. Miguel cerró la puerta de golpe y giró la llave 2 veces. En el piso se hizo silencio. Solo hacían tic-tac el reloj de la cocina y rugía la nevera. Miguel pasó al dormitorio. Por el suelo había cristales rotos. La cama estaba revuelta, las almohadas amontonadas. Olía a perfume ajeno. Quitó las sábanas de la cama y las llevó al baño. Las tiró en el cesto de la ropa sucia y volvió al dormitorio por la escoba. Barriendo los cristales, oyó como en el rellano se cerró una puerta. Carmen se había ido. Miguel se sentó en el borde de la cama y se llevó las manos a la cara. En 13 años de matrimonio nunca se había imaginado que todo podía acabar tan rápido y tan dolorosamente. Pasaron 4 meses. Miguel aprendió a cocinar cocido y a hacer trenzas a Cristina antes del colegio. Por la mañana despertaba a su hija, desayunaban juntos, luego la llevaba al colegio de camino al trabajo. Cristina cambió de colegio. El anterior tuvieron que dejarlo, demasiadas preguntas hacían los profesores y compañeros de clase. Papá, ¿no vamos a ver nunca más a mamá? Preguntó una noche, haciendo los deberes. No lo sé, respondió Miguel honestamente. ¿Quieres verla? Cristina se quedó callada mucho tiempo, garabateando con el lápiz en el cuaderno. No lo sé, dijo finalmente. En diciembre llegó una citación del juzgado. Carmen había pedido el divorcio y exigía encuentros con su hija. Miguel fue al edificio del juzgado con Cristina. En el pasillo, en un banco, estaba sentada Carmen. Había adelgazado, envejecido, el cabello recogido en un moño apretado. Cristinita, la llamó, levantándose. Cristina se pegó a su padre y se volvió de espaldas. Carmen dio un paso hacia ella, pero la niña se escondió detrás de Miguel. No quiere hablar, dijo Miguel. Necesito explicarle. Es demasiado tarde para explicar. El juez dictó sentencia de divorcio y determinó que el niño se quedaba con el padre. Los encuentros con la madre, por deseo mutuo. Después del juicio Miguel se enteró de que Carmen alquilaba un cuarto a unos parientes lejanos en las afueras. El trabajo en el colegio lo había perdido, después del escándalo el director le pidió que escribiera una solicitud por voluntad propia. Sergio también dimitió. Decían que se había ido a otra región. Dolores empezó a venir más a menudo. Ayudaba con la cocina, a veces se quedaba con Cristina cuando Miguel se retrasaba en el trabajo. Eres un campeón, le dijo, observando cómo planchaba el uniforme escolar de su hija. No todos los hombres habrían podido. ¿Y qué se puede hacer? No se puede abandonar a una niña. Muchos la abandonan. Miguel colgó la falda planchada en el respaldo de la silla y enchufó la plancha para la blusa. Cristina es buena niña. Con ella es fácil. ¿Echa de menos a su madre? No dice nada. Pero lo veo. Dolores ayudó a extender la blusa en la tabla de planchar. El tiempo cura. Se acostumbrará. Eso espero. En febrero Carmen llamó.
Miguel cogió el teléfono en la cocina. Miguel, soy yo. ¿Puedo hablar con Cristina? No quiere. Pero ni siquiera se lo has preguntado. Se lo he preguntado. Ha dicho que no. Tengo un trabajo nuevo. En la biblioteca. El sueldo es pequeño, pero estable. Enhorabuena. He alquilado un piso de una habitación. Cristina puede venir los fines de semana. No quiere. Miguel, pero no puede ser así. Soy su madre. Era su madre. Y ahora piensa en lo que has hecho. Colgó el teléfono. Carmen no volvió a llamar. En primavera Cristina empezó a sonreír más a menudo. Se hizo amiga de una niña del portal de al lado, se apuntó a un taller de dibujo. Papá, ¿podemos tener un gato? Preguntó en abril. ¿Para qué queremos un gato? Para que en casa haya más alegría. Fueron a la protectora y eligieron un gatito pelirrojo. Lo llamaron Pelirrojo. Cristina le daba de comer y limpiaba la bandeja, Miguel compraba pienso y juguetes. Es como de la familia, dijo Cristina, observando cómo el gatito jugaba con una pelotita. Sí, asintió Miguel. Ahora somos 3. En mayo en el colegio hicieron una fiesta para los padres. Miguel fue solo, se sentó en la última fila. Cristina recitó una poesía desde el escenario. Habló claro, sin trabarse. Después de la actuación se le acercó la tutora. Cristina es una niña muy capaz, dijo. Y bien educada. Se ve que en la familia le prestan atención. Nos esforzamos, respondió Miguel. ¿Y su madre no ha podido venir? Somos una familia monoparental. Entiendo. Cristina no cuenta nada de eso. No le gusta quejarse. La profesora sintió y se fue con otros padres. Por la noche cenaron en la cocina. Ella contaba cosas del colegio, de las amigas nuevas, de planes para el verano. ¿Te acuerdas de cuando cenábamos todos en familia? Preguntó de repente. Miguel dejó el tenedor. Me acuerdo. Mamá siempre callaba. Y nosotros hablábamos. Sí. Ahora también callamos a veces, pero de otra manera. No da pena. Miguel miró a su hija. Había crecido en esos meses, se había vuelto más seria. ¿Echas de menos a mamá? Cristina reflexionó, dio vueltas al pan en las manos. Echo de menos a la mamá que había antes. Entiendo. Papá, ¿ya no vamos a vivir los 3 nunca más? No lo sé. Tal vez algún día. ¿Y mientras tanto estamos bien los dos? Yo estoy bien. ¿Y tú? Yo también estoy bien. Pelirrojo saltó a la silla y empezó a pedir comida. Cristina le dio un trocito de pollo. Ahora somos 3, se rió. Tú, yo y Pelirrojo. Fuera se ponía el sol. En la cocina hacía calor y había tranquilidad. Miguel recogió los platos, Cristina se fue a hacer los deberes. En el otro extremo de la ciudad Carmen estaba sentada en el pisito alquilado pequeño ante el televisor. En la mesa había una taza con té frío y un periódico con anuncios de trabajo. Cogió el teléfono, marcó el número conocido, pero no llamó. Volvió a colgar el auricular. En la pantalla daban una serie sobre una familia feliz. Carmen apagó el televisor y se fue a dormir. Por la mañana tenía que ir a la biblioteca. Trabajo nuevo, vida nueva, que había elegido ella misma y que había resultado ser muy diferente a lo que había soñado. Y en el piso de antes Miguel le leía un cuento a Cristina antes de dormir. Pelirrojo se había hecho un ovillo a sus pies. Fuera ardían las farolas, y la vida continuaba.